originalmente iba a ser una charla habíamos pensado para 20 personas o para algunos emprendedores, para intentar intercambiar ideas sobre este modelo, digamos, de Business Model Generation o Canvas, como ahora se conoce más en el día a día. Terminó que hubo mucha gente interesada y decidimos hacer una actividad un poco más amplia, así que muchas gracias por venir. La idea de esto es, en esta charla que vamos a dar con José, mi amigo, y además estamos haciendo muchas actividades con Arte, llevando muchos proyectos adelante, y con José se trabaja también es el hombre de la innovación y del desarrollo de ideas en Artecho, o uno de los tantos del capital humano. Nos vimos en la oportunidad de dar una charla de dos visiones distintas. La idea era que nosotros, desde el Departamento de Finanzas de CPA Ferrer, ¿no?, que estamos constantemente trabajando con empresas y queríamos empezar a pensar en trabajar también con emprendedores sobre cómo formular y presentar sus proyectos, sus negocios, o ayudarlos a desarrollar sus negocios. Nos pareció bien interesante el poder hacer una conversación de este tipo, en donde le vamos a plantear, intentar explicar, no vamos a entrar al detalle del modelo, porque la idea es generarle la expectativa para que ustedes entren en esta comunidad Canvas, que uno puede decir que hoy existe, para poder usarlo, pero sí darnos nuestra visión de qué es lo distinto, qué es lo que puede aportar. Para los que venimos del mundo de las finanzas, que, yo soy bastante veterano que todo el equipo de muchachos que trabajó y que hizo este trabajo, arrancábamos llevando, ¿no?, el mundo de la contabilidad. Entonces la contabilidad, el que explicaba, tratábamos de medir un negocio por ver si el resultado y el patrimonio reflejaba algo. Luego recuerdo que yo tuve clases con el profesor Porteiro, una eminencia en Uruguay hoy, que era el profesor de proyectos, y ahí dije, me acuerdo de tener la carrera, hice la materia con él, y entonces, una empresa no tiene poco que ver con todo lo que estudié en facultad sobre lo que me explicaban, cómo funcionaba una empresa, una cosa bastante aburrida, cartesiana, en donde empezábamos a explicarnos qué decía Taylor, qué decía Fayol, qué decían los distintos teóricos de la administración, y me era una abstracción absoluta. Y me acuerdo que Porteiro nos movió, digo, proyectos de inversión, qué lindo hacer proyectos de inversión, entender el mercado, cómo funcionan el mercado de los proveedores, dónde localizar una firma, etcétera, pero había un proceso racional. Ya de la 90 y con más sobre mediados del 90 empezamos a hablar de la idea de no le llamábamos proyectos de inversión, aunque todavía se usan la álgebra, ¿no? Nos piden balances, nos piden proyectos de inversión, nos piden planes de negocio, y empezamos a hablar de planes de negocio. En aquel momento, yo soy docente de la OR fue la primera que pone para egresar de la licenciatura en administración o del propio MBA, hay que hacer un plan de negocio, a ver si lo podemos llevar al mundo de la práctica. Hoy es más habitual, y hoy hablamos de planes de negocio, algo menos estructurado, pero que también tiene una lógica. Y ahora aparecía esto, ¿no? Reflexionamos, ahora aparece un nuevo Business Model Generation, una nueva forma de presentar nuestros modelos de negocio. Entonces, esa es la inquietud que nos generaba, ¿no?, desde el mundo de las finanzas. Como en paralelo CPA y CPA Innovation, que es la firma que hace un año largamos para promover la innovación, tanto en la firma nuestra como hacia los clientes, y trabajar en la comunidad de innovación del país, vimos que había una intersección. Entonces, de ahí surge esta idea de decir, vamos a hacer esta actividad, y vamos a invitar y a trabajar con Arte, que venimos trabajando muchos proyectos hoy en el mercado uruguayo y con perspectivas internacionales, de conversar en esto. Y José había dado una charla muy interesante en Genexus, en el evento Genexus, sobre el mismo tema, así que acá estamos los dos. Ese es el motivador. Esto es una charla, yo creo, bien interesante, y lo vamos a ver después, no solo para emprendedores o gente que está pensando en desarrollar su idea desde cero, o si está en una empresa, salirse y largar su propia empresa. Es bien interesante obviamente para las propias empresas, vamos a verlo. La innovación como un factor de cambio en las organizaciones necesita que haya emprendedores internos o intraemprendedores, como se les llama hoy, que desarrollen modelos. Y los métodos tradicionales de evaluar cómo innovar, a veces encuentran muchas resistencias en nuestras organizaciones. No es fácil organizar en organizaciones grandes que tienen éxito y que da mucho miedo el movernos porque no sabemos. Pero el mercado nos está presionando para eso. Entonces vamos a conversar, que en realidad es bien interesante, más que nada con los modelos y los ejemplos que le va a dar José en su parte de la intervención, de cómo esto es una muy buena herramienta, creo yo también, para que las organizaciones creen un mejor clima para innovar en las organizaciones. Es muy interesante para los consultores o quienes asesoran a las empresas para pensar de una manera distinta cómo ayudar, de una forma mucho más dinámica y que se correlacione mejor con lo que es la característica de la economía actual o el mundo de los negocios. Y debe también ser muy interesante para los inversores. En el caso aunque Uruguay todavía tiene un mercado no muy desarrollado en términos de mercado de capitales,
no desarrollados directamente, y en el caso de Venture Capital o capital de riesgo muy incipiente, están empezando porque hay uruguayos hoy que han sido muy exitosos, que han logrado hacerse de capital a través de la venta de sus negocios, que han desarrollado con mucho éxito y hoy están incursionando en el mundo del capital de riesgo y quieren ver emprendedores, quieren ver proyectos para invertir, y esta es la metodología o cómo quieren ver este tipo de proyectos. Así que distintos agentes, está bueno, está interesante que puedan converger sobre esta forma de ver el mundo. Así que yo voy a hacer el intento en la primera parte de explicar qué es lo distinto de lo que estamos conocidos, qué es lo distinto del mundo contable, del mundo de las finanzas tradicionales, qué es lo distinto, dónde está la esencia. Eso es lo que voy a tratar de generarles a los efectos de poder desde eso disparar otros pensamientos, otra forma de actuar. Así que ese va a ser mi intento y José va a contarles distintos casos de cómo pensar un modelo de negocio alternativo. Eso fue porque nos convocamos, ¿sí? Fue el originador de todo esto. Ustedes saben, Tim Brown, que es el CEO de IDEO, que es tal vez la firma más paradigmática sobre desarrollo de innovación, de diseño de productos, señala esto, ¿no? Que estamos en un punto crítico en donde la velocidad del cambio nos está forzando no solo a mirar hacia nuevas formas de resolver problemas, sino hacia nuevos problemas a resolver. Entonces, este es el primer concepto importante a considerar en lo que vamos a pensar, la palabra problema. En realidad nosotros los convocamos de la idea al negocio, porque en realidad lo queríamos convocar, queríamos que la historia les resultara atractiva. Pero el problema es que lo que vamos a ver es que en realidad no es que yo tenga una idea y voy a pasar un negocio. Primero nosotros vamos a tener que resolver es saber bien qué problema o qué necesidad queremos satisfacer que el mercado hoy no está. Eso es la esencia de lo que tenemos que hacer. Encontrar problemas a resolver y encontrar necesidades insatisfechas a resolver. O algunas satisfechas, pero hacerlo de otra manera distinta. Y eso es lo que va a provocar la generación no de una idea, debería provocar generación de ideas. De hecho, nosotros en este momento, y también con Artet, fue el día que hicimos el lanzamiento, estamos trabajando mucho en el área de innovación con Stanislav Barach, que es un consultor neurocientista que trabaja en todos temas de innovación, haciendo actividades y talleres de cómo se generan ideas, de cómo se producen, de cómo esas ideas se pueden. En actividades que de repente se producen 500, 600. En un taller de innovación de 2 días, capaz que surgen 600 ideas. O sea, el problema es que tengo 600 ideas, ¿cuál voy a elegir para que se convierta en un modelo de negocio, ¿no? Ese es el reto al que nos enfrentamos. Solamente 3 minutos, no quiero pasarme, pero me parece que es importante ponernos de acuerdo en las características de la economía que nos movemos, más que nada para las firmas grandes, los startups o los emprendedores lo tienen en su esencia, lo comprenden y saben porque están aprovechando estas características de la nueva economía. A veces en las organizaciones nos cuesta un poco por la resistencia al cambio o a pensar al miedo a que si hasta acá no fue bien, ¿por qué estoy obligado a cambiar? No a negar, pero ponernos de espalda algunas de las características de la nueva economía. Haciendo una cosa muy rápida, uno podría decir que pasamos, el mundo ha circulado por estas 3, o ha transitado por estos 3 etapas en la economía, de la mercantil a la industrial, que todavía nos sigue pesando y que está, porque todo esto es gris, se mezcla, a una economía del conocimiento. Que solo es un minuto para ponernos de acuerdo qué entendemos nosotros por economía del conocimiento, porque me parece que es lo más útil para entender los mundos de negocio en que estamos hoy, del cual tenemos que construir un modelo de negocio. El conocimiento y la información son los ejes de la producción, la productividad y la competitividad, ¿no? Este es el factor determinante de esta economía. Es global, uno debe pensar para el mundo, deberíamos intentar, hace poco en una charla que hicimos también en enero sobre innovación, con Stanislao y con el responsable, quien ganó es un uruguayo, pero vive hace 40 años, 35 años en Israel, acaba de ganar la responsabilidad de una licitación internacional para dirigir la incubadora de empresa más grande de Israel, financiada por el gobierno, desde el sector privado. Decía, mira, nosotros no elegimos ningún proyecto que no sea global. Israel decía, tiene 7 millones de habitantes, 7 millones de habitantes no justifica pocos negocios para que sea interesante para un capital de riesgo. Cuando pensamos para el mundo. Israel puede ser la experiencia, puede ser el donde hagamos el piloto, el prototipo, pero cuando pensamos para el mundo. Y lo otro, que es lo que más quiero prestarle atención un minuto ahora, es la red, ¿no? La red es el sistema de organización de empresas, clientes y proveedores, ¿sí? Donde hay colaboración, donde competimos y colaboramos, donde nos tenemos que relacionar y en donde en el modelo de negocio es esencial qué papel vamos a jugar acá dentro nosotros. Vamos a ver en particular cómo el modelo Canvas introduce este concepto de que vivimos en una economía en red, cómo lo debo considerar en el modelo de negocio y distintas estrategias para tomarla, que será algunas de las cosas que va a decir José, es decir, distintos ejemplos para visualizarlo, algunos ejemplos paradigmáticos de cómo esa economía en red supone distintas estrategias
que violan algunas de las normas clásicas de cómo uno cuando se imaginaba, por ejemplo, Porter, que estudió en administración y vieron a Porter, claro, Porter pensaba una economía en red es un problema, ¿no? Entre otras cosas porque lo que la economía en red genera es que hace muy difuso cuáles son los mercados para definir en el cual nos movemos. Para terminar, ¿no? Esta expresión, ¿no? El átomo es el pasado, el símbolo del siglo que viene es la red. Entonces, estas dos palabras en nuestro modelo lo vamos a tener que tener muy en cuenta. La competencia y la colaboración. Vamos a competir y colaborar, ¿no? O sea, Google se pelea con Microsoft, ¿no? Y pelean y tienen grandes... Pero cuando uno abre el sistema operativo, abre Windows y entra a la web de Google, ¿no? Es decir, al final compiten, pero están colaborando. O sea, no pueden competir y no colaborar. Es decir, esa es lo interesante de la economía en que nos movemos y nos va a pasar todos los días. Nos pasa a nosotros en nuestra propia actividad constantemente. Eso sí lleva a que hay que hacer en muchos temas estándares, porque claro, si tengo que competir pero tengo que colaborar, tengo que tener estándares en los cuales los comunicamos, porque si no, el mercado no funciona. O sea que esto hace bastante más complejo el pensar el mundo de los negocios. Vamos a ver que el modelo intenta introducir estas características a la hora de cuando yo lo quiero evaluar o formular mi negocio. Solo para poner un ejemplo, porque luego vamos a ver ejemplos internacionales, pero esto es digamos, el clúster financiero, ¿no? O sea, ¿cómo compiten los bancos? Hasta hace no mucho los bancos cuando discutían, yo compito el Santander con el Scotia, el Costa con el Comercial, el Comercial con el Euro. Cuando uno analiza cómo funciona hoy el mercado financiero global, en realidad es todo muy difuso, ¿no? Yo tengo los servicios financieros que lo pueden dar bancos, obviamente, pero hoy uno puede ir a un retail y sacar un crédito que tiene un acuerdo con un banco, que tiene un acuerdo con una empresa de tecnología o con una telefónica que habilita que eso ocurra, ¿no? Y acá hay negociación. O los agentes tradicionales son los bancos, las casas financieras. O las telefónicas, ¿no? Que están haciendo acuerdos telefónicas con Visas o con un retail para dar crédito, me lo da del teléfono. Es decir, se empiezan a confundir. En Uruguay, agreguémosle todo lo que tiene que ser los proveedores de servicios de pago, ¿no? Las empresas tecnológicas directamente, ¿no? Hace poco el CEO de Uruguay de Scotia me contaba que venía de Canadá y en la reunión del año el CEO de Scotia le decía, el CEO para el mundo de Scotia le decía, nuestra preocupación es que en el 2020 nuestro principal competidor va a ser Google. Scotia, ¿no? No era el HSBC o el JP Morgan o algún banco chino, era Google, decía, ¿no? Esto tiene una dosis no es absoluto, ¿no? Es todo relativo, pero realmente estas cosas ocurren así. O sea que, fíjense que yo tengo que hacer un modelo de negocio para introducirme acá, ¿no? Entonces, claro, el modelo clásico que yo analizo, cómo analizaba esto en un proyecto de inversión, en un plan de negocio, esta dificultad no estaba introducida cuando lo voy a hacer el planteo, ¿no? Esto genera, dificultades, acá hay una red que la ven claramente y además genera problemas y oportunidades. Porque, por ejemplo, hay oportunidades en cómo todos estos nodos se vinculan. Y hay gente que genera negocios vinculando todos esos nodos más eficientemente, haciendo que las cosas ocurran más rápido, ¿no? Si yo logro que alguien me dé un crédito en un día y no en 3 días, yo logro efectivamente que esto funcione, o tener una oportunidad. Y además es economía del conocimiento, porque para dar yo crédito en un día con un riesgo agotado tengo que hacer mucho capital humano y mucha inteligencia analítica para procesar datos, para dar ese crédito en un minuto, en un supermercado, que me lo financie un banco y que lo diseñé yo. ¿De acuerdo? Eso es la economía en que funcionamos, ¿no? No es viene la leche en bolso, en botellita y se la entrego al distribuidor. Si lo miramos de otro lado, miren cómo el ranking económico mundial, que de hecho nosotros somos los que hacemos, por la ORT en este caso, junto con Odara, la encuesta de este ranking, procesamos esta información por Uruguay. Solo para entender, cuando las variables que determinan un país sea desarrollado o no, cuando uno analiza los factores de Uruguay, no lo voy a decir ahora, seguramente otra charla, pero miren, el factor 11 y 12 es absolutamente sofisticación de negocio, ¿de acuerdo? Está introducido, o sea, se evalúa este factor. Y esto es lo que hace que un país salga de la etapa 2 a la 3, que es una etapa en desarrollo, en camino al desarrollo. Así que, esta es la economía en que nos movemos. Rápidamente, habiendo esta sinopsis de cómo es el mundo en que vivimos y con un ejemplo, nos enfrentamos a este dilema que decía, ¿qué hacemos con las finanzas y la innovación? ¿No? Uno tiene la sensación a veces que la gente de finanzas, ¿no? Vengo del palo de las finanzas, al final, somos un martillo y el innovador se siente que le están golpeando la cabeza todo el día, ¿no? Esta es la imagen que uno siente. Si me escuchan algunos de mis colegas de acá se van interno, espero que no se sientan identificados, pero esto nos ocurre. O sea, quien tiene la responsabilidad de innovar una organización se enfrenta a este problema. ¿Por qué? Porque bueno, las finanzas vienen con una tradición más cartesiana, más sistémica, donde
la esencia de lo que está atrás de todo lo que es el management tradicional, tiene que ver con el proceso de toma de decisiones, cómo se toma una decisión y qué supone el mundo de las finanzas, ¿no? La verdad que es real que esto ocurre, ¿no? Ustedes saben, estos son datos reales, o sea, el nivel de éxito de la creación de empresas y adentro de las organizaciones, el nivel de éxito de los procesos de innovación es bajo, no es alto. Pero es imprescindible hacerlo, o sea, no podemos no hacerlo, o sea, necesitamos impulsarlo. Hay que asumir la cultura de que eso va a ocurrir. Pero es bien relevante entonces que los modelos tradicionales de pensar el management, o la finanza en particular, ¿no? Con sus sistemas de control de gestión, el calcular el valor actual neto, el calcular la TIR, ya algunos les decimos son asesinas de las innovaciones, porque asumen ahí un conjunto de supuestos que son muy duros, como que las empresas tienen activos tangibles, que es la certidumbre sobre dónde voy a poner el negocio, que está muy claro cuál es el producto, que puedo hacer un estudio de mercado y decir que me voy a quedar con el 20% y entonces lo voy a conquistar, y el Excel soporta todos los modelos de negocio. Todos somos millonarios cuando hacemos los flujos de caja en los Exceles, ¿no es verdad? Así que el problema, digamos, de innovar es bien relevante. Esta frase es bien importante, muy bien lo dice acá, la innovación en modelos de negocios. Entonces, esta es la segunda característica que quiero, la tercera. Ya dije la de las, vamos a arrancar con un problema, no con ideas. Vamos a ver que hay cosas distintas entre el mundo, estamos en una economía en red. Y el tercero es que lo que Canvas propone es que innovar, uno cuando habla de innovar, habla de innovar en productos, innovar en procesos, ¿no? Dice, bueno, está bien, vamos a innovar en el modelo de negocio. O sea, yo puedo considerar no solo que voy a innovar, porque voy a sacar en mi organización un nuevo producto innovador para un nuevo mercado, o voy a innovar porque voy a conquistar un nuevo mercado, o voy a innovar porque lo voy a hacer distinto. En vez de darte un crédito en 3 días, te lo voy a dar en un día, y por lo cual adquiere una ventaja competitiva, si la velocidad es lo que me preocupa, sino que lo que me dice es conceptualicen si no quieren modificar su modelo de negocio. En una economía en donde los ciclos de vida, producto del avance tecnológico, son muy cortos, de los productos, de los modelos, el estar preparado constantemente para evaluar un nuevo modelo de negocio es un activo de una organización. Eso es lo que también sostiene Canvas. Entonces, ya sea porque la generación de empresas nuevas tiene esta característica, ya sea porque las empresas corporativas necesitan innovar, la reflexión sobre cómo hacerlo mejor no va a garantizar el éxito. No vamos a lograr que esto suba a 100% de éxito. ¿De acuerdo? No lo vamos a lograr. Eso está claro que no. Ni que acá evitemos ni todos los problemas de no innovación o de no generar. Pero sí, al final es el rol del manager, de la disciplina, es encontrar nuevas formas que superen las anteriores para trabajar. Venimos de un mundo en donde decíamos Porter, el FODA, el BAM, la TIR, dicen, no es suficiente para entender la economía que no movemos como herramientas para poder generar nuevos modelos de negocio. Entonces, fíjense esto que dice acá, sobre crecimiento del margen operativo por encima de pares competidores, porcentaje de crecimiento anual compuesto, innovaciones en productos, innovaciones en procesos. Lo más exitoso ha sido cuando lo que cambio es el modelo de negocio. ¿De acuerdo? Que es un poco lo que vamos a ver después y José les va a contar ejemplos. Conceptualizar, tengo que cambiar mi modelo de negocio. ¿Ah? Se va a agotar. Hoy capaz que me sigue siendo muy rentable, el problema es, ¿lo será dentro de 3 años? Si ustedes miran, yo creo que no lo pusimos a KPT, las empresas más grandes de Estados Unidos en el 2003, las 20, y uno mira cuáles son hoy, la mitad ya no están más. O sea, entre las 20 más grandes, la mitad ya no son más. O sea, Google era un garaje en el 2003. ¿De acuerdo? A esa velocidad. En 10 años cambia el ranking de quiénes son las empresas más importantes y menos importantes. Acá 2 ejemplos nada más, también creo que es bien interesante, todos lo conocen, para entender la economía en red, lo difícil que hace entender el modelo de negocio. A quién le cobro, cómo le cobro, quién me paga, si puede ser, tiene componentes gratis. Fíjense que en la misma época, más o menos, antes, 6, 7 años, Microsoft se puso un gran proyecto de innovación. Quería hacer Encarta, ¿no? Un nuevo modelo, quería hacer una enciclopedia. Y iba a cobrarla, tenía un modelo que tenía un modelo de ingreso que tenía que cobrar. Y le sale un proyecto, ¿no?, colaborativo, en donde lo definen los usuarios, los que utilizan el producto que yo estoy dando, y lo vence absolutamente. ¿Alguien hubiese hecho en la década del 90, si yo ponía estos 2 proyectos, en Microsoft contra un conjunto de flacos que tiraron en la red, quién iba a ganar? Hoy en el 2014 es fácil decirlo, pero cualquiera hubiésemos puesto plata en cuál de los 2. ¿Dónde hubiesen puesto la plata? ¿No? Viene Microsoft, Bill Gates, dice que va a hacer una enciclopedia y viene un conjunto de flacos. Lo hubiésemos puesto acá la plata, ¿no? Eso seguro. No me diga alguno que hubiese... Alguno capaz que sí, pero no lo sé quién, ¿no? Hoy es fácil. Pero hubiese ocurrido eso, ¿no es? Lo mismo acá con el concepto de modelo, ¿no? O sea, Altavista y Google, no lo voy a explicar, ahora después lo discutimos un rato más adelante, pero el concepto de modelo, quiero que conciban que a veces tengo que cambiar la característica de mi organización. O sea que también para eso Canvas
intenta ofrecer un marco de análisis, un marco de comprensión, un marco de comunicación de mi negocio, ya sea a la interna de la organización, ya sea a los inversores, ya sea a los bancos, ya sea a los proveedores, ya sea a los clientes, que intenta hacerlo distinto. Entonces, la pregunta que se hace Canva es esta, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que me encuentro cuando yo quiero cambiar mi modelo de negocio o quiero crear un nuevo proyecto o quiero impulsar una nueva idea en la organización? Esa es la pregunta esencial que se quiere hacer. Y me plantea 3 o 4 dificultades, ¿no? Pero que todas las reconocemos, deberíamos ver si nos sentimos identificados con ellas. Pero una es bajar a tierra la idea, que no termine en la nada por no concebir el modelo de negocio. Todos tenemos decenas de ideas acá. Yo les puedo contar en CPA y en CPA en particular, decenas de cosas que están. Alguien me preguntaba por ahí algo que estábamos pasando, está bueno eso que no caminó, ¿no? En el video hay cosas que pusimos que no se funcionaron, ¿no? Les hicimos y no funcionaron, no se las vendimos a nadie. Están ahí colgadas en ese video que le pasamos al principio. Siempre recuerdo un caso que es cuando nosotros tenemos un monitor financiero que procesa toda la información del sistema financiero uruguayo en muy poco tiempo y lo hacemos público y en web lo colocamos. El modelo original era, van a estar enloquecidos, van a caer a todos los clientes, vamos a ir a todos los bancos, lo van a tener en línea, en web. Era nuestra forma de innovar, decíamos. La competencia lo entrega en digital, yo lo voy a entregar en web, va a tener acceso. La verdad que nadie quiere mirar datos todo el día en la web, entonces por lo cual nos quedó bárbaro. Después lo reformulamos, lo usamos como marketing, no le digo que lo regalamos, pero está claro, y desarrollamos un negocio. Pero el producto no había nadie que lo quisiera, en realidad quedamos muy contentos todos como le digo, los matemáticos, los economistas y los contadores, qué lindo, se miraban ellos y se enamoraban, pero la verdad que los únicos que estaban enamorados eran los que habíamos llenado los datos en ese monitor financiero, ¿de acuerdo? Son, por contar una historia, como me afecta, fue parte de que yo tengo que ver, lo puedo contar. Tengo otras de otros que tiraron, que no caminaron, pero no importa. Pero eso ocurre. Entonces, hacer esto es bien difícil y somos desprolijos muchas veces, ¿no? No nosotros, me refiero, nosotros también, pero en general las organizaciones. Transmitir y compartir la idea por no contar con un lenguaje común y un medio adecuado. Esto es un problema, tanto para el emprendedor que lo quiere comunicar y convencer a quienes quieren que lo apoyen, ya sean colaboradores, otros proveedores, financieros, capital de riesgo, que su idea parece vaga, que no nos entendemos, que no podemos comprender porque él cree que tiene una mina de oro y no lo estamos visualizando los terceros, o al interior de la organización, que tiene un capital X, que lo tiene que distribuir entre 20 proyectos y en realidad no sabe cuál tiene que poner un orden porque no lo puede dar a todos. Otro tema es que mucha gente se larga y la idea no está madura y se empiezan a resolver muchos problemas sobre la marcha. Canva sugiere que esto debería minimizarse, tenemos que tratar de minimizar este problema, lo vamos a ver después cómo, pero tiene que intentar minimizarlo. No deberíamos entrar con ideas demasiado inmaduras a los mercados porque la podemos estar matando. Y lo otro que sostiene, que lo grafica de esta manera, es que no contar con un proceso sistemático para el diseño del modelo de negocio, incurriendo en pérdida de tiempo y dinero. Esto es lo que hacemos todos los consultores del mundo, decimos que si no usamos lo que hacemos no camina, ¿no? O sea, Kaplan y Norton con el cuadro de mando integral y el mapa estratégico lo decía, Porter con su matriz, o sea, siempre decimos que si no hacemos eso. La verdad que el mundo es mucho más dinámico y lo construyen en el mercado, cuando el mercado funciona relativamente bien, las personas que hacen negocios y generan las ideas y lo llevan adelante. De alguna manera, el mundo de la reflexión sobre las prácticas de management van sintetizando las mejores prácticas y obviamente que difunde el conocimiento como en cualquier otra disciplina. Pero lo que es verdad de esto que está planteado acá, que uno es experto en la idea y no en el proceso de diseñar un modelo de negocio, es una realidad, lo sentimos todos quienes estamos en el mundo empresarial, que uno debería, en un proceso de construir un negocio nuevo, ocurre esto, no es lineal, no es como los proyectos de inversión, ¿no? Me piden los bancos, dame un proyecto de inversión, tiene todo un proceso cartesiano, parece que es una línea, arranco en B, termino en B, me voy a hacer rico y entonces te doy el préstamo. El proceso, cuando uno hace un negocio, tiene estas características, vamos, avanzamos, vamos por atrás, no le embocamos, lo rediseñamos, ¿verdad? Hay muchos costos de ineficiencia. Para que si esto es muy seguido, la verdad que es muy difícil llevar muchos proyectos adelante y además puede haber mucha pérdida de plata y capaz que logro que nadie se convenza de mi camino y se caiga antes de que lo pueda hacer porque no lo manejé bien. Ellos dicen, si yo logro que esto va a ser así, porque Canvas no dice que este fenómeno no va a ocurrir este fenómeno de variabilidad, pero tengo que intentar en algún momento que esto se vuelva un proceso más lineal y más eficiente. O sea que debería ayudarlos este modelo, si lo comparten, luego que lo lean y vean otras actividades, a resolver mejor este problema de su modelo de negocio. Esta creo que es otro concepto esencial, es una abstracción, pero creo que después de verlo y ver muchas veces y reflexionar y conversar con José y con otras personas, pero que al final, qué distinto esto de un modelo de plan de negocio, lo que vimos cuando cursamos, que leemos los libros. Yo creo que acá hay un punto esencial, ¿tá? Y me voy introduciendo
en la parte esencial que yo creo que tiene que ver con el modelo Canvas saliendo ya, que es en el modelo tradicional de toma de decisiones de nuestras organizaciones, ¿no? Bastante cartesiano, por aquello de que el positivismo hizo que pensáramos que el mundo es una ciencia, ¿no? Queremos ser la administración científica, ¿no? De que se parece a las ciencias básicas. Y la verdad que es un mundo de ciencias sociales bastante con incertidumbres absolutas en ese proceso, y además cada vez que tomamos decisiones influimos en el comportamiento de las personas, por lo cual mi supuesto cambia porque yo hice algo y esa persona cambia por lo que yo generé, entonces ya el supuesto de cuál iba a ser su actitud original va a ser distinta. La actitud de toma de decisiones respecto a la actitud de diseño. En la actitud de toma de decisiones, ¿cómo es el proceso? Che, vamos a abrir una nueva sucursal. ¿Por qué? Bueno, la vamos a abrir en Punta del Este. ¿Dónde la voy a localizar? ¿Cuál es el mejor lugar? ¿Qué clientes pienso que van a llegar? ¿Y qué alternativa tengo? Bueno, compro, alquilo, me pongo cerca del mar, me pongo en Maldonado, ¿qué hago? O sea, hago un proceso en donde defino la alternativa, entonces es fácil encontrar las alternativas de donde yo lo quiero hacer. La dificultad estriba en la elección de la alternativa adecuada. Si después que me dice, mira, tengo todas estas alternativas para hacer este producto, la mecánica normal, calcula, hacemos el BAN, hacemos la TIR, hacemos el plan de negocio, y ahí decimos, bueno, ¿y cuál usamos de los dos? No tenemos incertidumbre sobre el mercado, de cuál será. Pero el problema se centra en la elección de la alternativa adecuada. Nos parece sencillo el proceso de la alternativa. Me instalo acá, me instalo allá, me instalo acá, me localizo en tal lugar, estos son los productos. No parece un problema. Entonces, es una actitud de toma de decisiones. Yo llevo toda la gestión a que tengo que tomar una decisión, sí o sí la tomo y me voy. Ya está, abrimos Punta del Este. Tomé la decisión. Entonces, 3 años evaluamos y empezamos a llevar el control de gestión a ver si va bien o va mal, o largué una nueva línea de producto, y después veo si va bien y cierro, ¿no? Ese es el proceso normal que hacemos en las organizaciones. ¿Qué dice? Es la actitud de diseño. La dificultad reside en el diseño de una alternativa adecuada. Y acá es fácil encontrar alternativas, me dice el modelo. Tengo todas estas. Tengo después que elegir cuál es la mejor. La dificultad reside en un diseño de una alternativa adecuada. Y una vez que se ha conseguido ese diseño, la alternativa bien diseñada, la elección de la alternativa es una tarea trivial. Es decir, el origen, epistemológicamente, lo que Canvas hace, o de donde se nutre, de donde incorpora nuevo concepto, es del mundo del diseño. Es decir, todo el desarrollo del diseño, el pensamiento de diseño, que es el que está más cercano al mundo de la innovación, es el que, de donde vienen los componentes hacia el mundo de las finanzas, del management, para cambiar el modelo. ¿De acuerdo? O sea que si uno quiere ir a encontrar por qué muchas de las cosas que están planteadas acá, debería ir a leer todo lo que es la actividad y el conocimiento que está atrás del mundo del diseño. Esa es la diferencia sustantiva que propone el modelo cuando uno quiere ir a qué es efectivamente lo que me dice que está cambiando, qué es lo novedoso que le agrega al pensamiento tradicional lineal, digamos, que podría ser el mundo de las finanzas tradicional. Entonces, ¿cómo es un diseño? No es el expertise. De hecho, esto hace que necesitemos que haya gente en esto. No es el expertise mío en particular, ¿no? Bueno, pues uno se realiza un bosquejo, se hacen prototipos, se simula, ¿sí? Y se realizan pruebas, ¿no? Este es el proceso de un diseño. Él lo dice, bueno, usemos la metodología de diseño para diseñar negocios. Al final, diseñar un modelo de negocio es diseñar una actividad intangible, en el término de que no estoy efectivamente haciendo un producto, aunque va a incluir un producto. Entonces, sigamos el mismo proceso, le dice, cuando piensen en el negocio. De hecho, nosotros esta charla la pasamos por el proceso de Canvas. Vamos a hacer, me trajeron la primera presentación, la armamos, era cartesiana, ¿no? La fuimos trabajando con Leticia, con Alicia. Digo, bueno, vamos de nuevo, ahí viene, ¿no? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Es decir, el proceso, dice, es esto, ¿no? Se realiza. ¿Qué tenemos? Todos tenemos en estas actividades, las realizamos. ¿Cómo aplicamos esto a un modelo de negocio? Bueno, lo que dice es que cuando yo reflexione y piense para tener mayor éxito, para que esa incertidumbre se acorte, se realicen bosquejos, se hagan prototipos, se simule, se realicen pruebas, ¿no? Entonces aprendemos y cambiamos el diseño antes de construirlo, salir a la calle, reducir el riesgo, creamos modelo de negocio en base a la mejor idea. Es decir, nos pide que trabajemos de la misma manera. No lo vamos a resolver todo esto hoy acá. Esto le va a generar a ustedes, o deberíamos provocar la intuición de decir, me voy a meter en esto de qué quiere decirme esta gente cuando me habla de que quiero aplicar un protocolo de este tipo, ¿no? Cómo esto cambia mi actitud de ver los problemas, de resolverlos, de intercomunicarlos, de tomar la decisión, ¿no? ¿Se entiende? O sea, esto es el quid de la cuestión que está atrás de esta agenda. Entonces, para ir terminando, ¿qué es el Canvas y qué propone? Él dice, bueno, un negocio tiene, y esto hace un aporte, es un trabajo que seguramente haremos a los que han estudiado administración, han tenido la oportunidad de cruzarse en sus estudios o en la vida, en su trabajo, con el cuadro de mando integral y con el mapa estratégico. Tiene alguna similitud y alguna diferencia. Hoy no voy a decirlas, tiene bastante diferencia con lo que está atrás de la concepción,
porque en un mapa estratégico, en un cuadro de mando integral, hay una lógica de que somos sistémicos en relación causa-efecto, por lo cual si yo hago A ocurre B, lo puedo medir y es como si fuera físico, ¿no? Es como si yo estuviera actuando sobre el mundo de la física o el mundo de la naturaleza para predecirlo y tiene un componente de que si yo le doy mucha racionalidad y lo ordeno, eso funciona. Y Canvas en realidad me dice, te voy a dar un mapa estratégico distinto, no voy a pensar que hay relaciones de causa-efecto, pero no las tengo claras cuáles son, no me va a interesar medirlas directamente, porque el mundo tiene un componente de diseño y yo voy a estar probando constantemente y no puedo estar probando las relaciones de causa-efecto todo el día. Solo para generar, digamos, en qué está la diferencia entre lo que propone este grupo de gente y lo que propone la tradición, digamos, en el mundo de la racionalidad de la administración de empresas. Entonces dice, lo más relevante, es esto, es cuál es el segmento de cliente que voy a atender. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la necesidad? No estoy diciendo nada nuevo, no están diciendo nada nuevo, aunque a veces nos ocurre, a veces arrancamos por el producto, ¿no? Arranqué vamos a hacer un índice en web financiero uruguayo. O sea, no lo arranqué por preguntar a quién le interesaba. Lo hicimos, me gustaba, tengo ganas y lo hicimos, ¿no? Como yo me acuerdo en Todo Música, en el año 90, que empezaba a trabajar en Todo Música y al dueño le acababa la música y traía unos pianos de Europa que salían $150.000 y no se va a vender a nadie, pero estaba buenísimo. A vos te gusta, pero sos el único comprador del Uruguay, ¿no? Y vino alguien y dijo, vos tenés que convertirte en vender CD. No, ¿cómo voy a vender CD? Yo vendo música, no puedo vender CD, ¿no? O sea, al final, si yo no sé cuál es el cliente, no me funciona. No me voy a detener en esto, ustedes lo comprenden bien, pero primero voy a definir los segmentos de clientes. Sería toda una charla, discutir sobre esto, propone el método cómo hacerlo, pero no inventa nada sobre lo que el mundo del marketing en general habla sobre estos temas. Luego la propuesta de valor, que es lo diferencial que le estoy ofreciendo a este segmento para ser competitivo. Van a ver ahora con José algunos casos, ¿de acuerdo? Tenemos que definir qué le ofrezco. Créanme que si no definimos bien eso, es esencial el fracaso. En el mismo ejemplo que les dije, ¿cuál era la propuesta de valor que yo suponía no era la que quería la gente? No le interesaba, no había un valor en eso. Un valor para mí, para Alfonso, para Juan Volker. No había un valor para los que estábamos hablando esencialmente, ¿de acuerdo? Así que la propuesta de valor es esencial. Los canales, es decir, cómo va a llegar el producto, cómo va a llegar el servicio, cómo va a ser el delivery de todo esto. Y sustantiva, y esto es bien relevante, ¿no? ¿Cuál es la relación con los clientes? Es decir, ¿qué tipo de relación tengo que entablar con mi cliente? O sea, en la estrategia es personal, va a ser procesos automatizados que el cliente nunca me va a ver. Llamo a un banco y ¿quién me atiende? ¿Un cajero? ¿Me atiende un ejecutivo de cuenta? ¿Me atiende una maquinita que me dice por lo que tengo que pasar? ¿No? No es lo mismo si voy a poner $100 que si viene un inversor que va a poner $500,000. Alguien que va a poner $500 le molesta que lo atienda una maquinita, ¿no? Le digan, di que el 88, luego di que el 44, luego di que... No, flaco, no te llamo más, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la relación con el cliente es esencial. Entonces dice, bueno, esta es la parte de fuentes de ingreso. ¿Qué es lo que me queda por resolver? ¿Cuál es el modelo de ingreso? ¿Cómo va a entrar el dinero? ¿No? ¿Voy a cobrar fijo? ¿Voy a cobrar un precio por el producto? ¿Te voy a cobrar una cuota? ¿Lo voy a alquilar? ¿Te lo voy a dar? Hay clientes que va gratis, ¿no? Las telefónicas nos regalan los teléfonos, ¿no? Bueno, no todos, a las corporaciones nos regalan los teléfonos para que usemos su línea o usemos su contenido, ¿no? Pero a ustedes también, o sea, se los dan subsidiados. El precio que pagan es menor que si fueran y lo compraran libre. Es decir, el mundo es muy, no está claro a veces quién es el cliente y el ingreso no está directamente relacionado. O sea, hay muchas situaciones de modelos mucho más complejos, lo tengo que resolver. O sea, ¿cómo voy a cobrar? ¿Cómo voy a hacer que entre el dinero? Entonces, tenemos un componente, ¿no? Esto es el qué, ¿no? Y esto es a quién, perdón, y esto es el qué lo voy a ofrecer. Recursos claves, ¿no? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué actividades tengo que hacer bien? ¿Y con quién me tengo que asociar? Y acá es donde ingreso lo que yo le digo la economía en red para volver. Cuando es un negocio, tengo que saber qué tengo que hacer bien, sí o sí, qué tengo que hacer yo, qué puedo tercerizar, qué control tengo que tener, no tenerlo, pero las actividades claves. ¿Qué recursos claves, tangibles e intangibles, tengo que tener correcto? ¿Y con quién tengo que tener asociaciones? Si luego van a visualizar ustedes la PPT que les puse, la slide en donde estaba el sistema financiero uruguayo, y yo soy, no sé, una empresa de microcrédito, ¿cómo me voy a mover ahí adentro? O soy una empresa de tecnología que está dando servicios de medio de pago. Hay muchas empresas hoy trabajando sobre dar soluciones de medio de pago por teléfono, ¿no? Hay muchas. Bueno, ¿dónde entro en todo eso? ¿Con quién me relaciono? ¿Con quiénes son mis socios? Lo hago en una tecnología, lo hago en varias. Trabajo para un solo banco, trabajo para un solo banco. ¿Permito que el pago se haga por las redes o no? Porque eso me quita a mí. Es decir, tengo que definir cómo me voy a mover en todo esto. Esto es, en el mundo actual, esencial. Pensar negocios lineales, en donde solo compito y no colaboro,
es un fracaso en todos los modelos de negocio que, por lo menos de la etapa más de innovación y de más valor agregado que queremos agregar, no el negocio primario, el que compra una materia prima y te la vendo, ¿no? Me refiero al tipo de actividades que hacemos en general los que estamos acá. Y esto lo que genera son costos. Estas actividades de acá me generan los costos. No es muy distinto a lo que uno ve si uno ve un plan de negocio o si uno mira un estado de resultados, ¿no? Ventas, costos. Lo que está tratando es de darles un orden de debate el diseño. Entonces, cuando uno va al diseño, el diseño va a ir avanzando sobre esto. La idea de trabajo de esto es que uno va a ir trabajando y llenando miles de ideas. Esto va a ser una cosa que hace una voy a ir procesando todas las ideas a través de esta metodología y voy a ir avanzando, limpiando, evaluando, ¿no? Haciendo prototipos, haciendo simulaciones para llegar a la solución. Así que esta es la propuesta, digamos, central. Uno de estos podría tener en una sola hoja, es el activo que dicen que tiene el proyecto, es yo en una sola hoja debería ser capaz de ver mi modelo de negocio. Ahora con José van a ver algunos ejemplos. Así que esto es el marco teórico. Si quieren, para ver cómo influye el pensamiento de diseño en todo esto, ¿no? El diseño en innovación supone tres componentes, ¿no? Personas con talento, muy capacitadas en la frontera del conocimiento, supone entender de negocios, supone entender de tecnología. Entonces lo que les decía recién, el quién, el qué, el cómo, el cuánto. Creo que la mayoría, porque los conozco muchos, o porque me imagino su perfil porque estuve viendo, todos están más o menos cerca de esto de la innovación y el diseño, y bueno, el cerebro del lado derecho, el lado izquierdo del cerebro. Pero si lo miran, lo que la matriz está tratando de hacer es, dado que el cerebro, el pensamiento, tiene un lado derecho y un lado izquierdo, ¿no? En donde en el derecho está la creatividad y en el izquierdo estaría la eficiencia, lo lógico, lo que me dice el Canva es, bueno, muy bien, este tema es el que tradicionalmente mejor trabaja las finanzas o la estrategia hasta ahora, como lo ha construido, lo armo de la misma manera. Este es mi cerebro, acá tengo mi lado derecho, acá tengo mi lado izquierdo. Es decir, intenta generar un vínculo entre este conocimiento de que la neurociencia y la psicología han ido incorporando al mundo de la administración. Entonces propone herramientas, no las voy a describir acá, pero solo para que vean qué herramientas sugiere. Cuando uno hace un plan de negocio y nos sentamos nosotros internamente a evaluar negocio del cliente y viene el cliente y nosotros nos reunimos, o cuando hablamos con emprendedores, o en la universidad cuando enseñábamos cómo evaluar negocios, nuestras herramientas eran la planilla, el marco teórico, Porter, bueno, estudio de mercado, las matrices de insumo producto, la matriz BCG, no sé, la que se les ocurriera. Son todas con una lógica que intentan ayudarnos a pensar mejor. Fíjense acá, dice, bueno, él sugiere para esa etapa de ir del diseño al producto distintas técnicas. Técnicas que en realidad lo que intentan es potenciar los distintos sentidos que tenemos. Técnicas para mejorar la empatía, ¿no? ¿Qué me aportan? La mayoría de las innovaciones exitosas, y esto sí lo digo por el CPA, creo que lo pueden confirmar, son cosas que surgieron del cliente. O sea, dentro del cliente vimos cosas que luego se volvió un producto vendible para todo el mundo y escalable. En general, difícilmente a uno se le ocurre algo solo sentado en el escritorio. Entonces, las técnicas de trabajo con los clientes son interesantes. ¿Para qué? Para desarrollar la empatía. Es necesario tener procesos de ideación. ¿Cómo generar ideas? Ahí le contaba, existen múltiples técnicas, el design thinking, las que quieran, o las que, no sé, las de Stanislao Baraco, las que se le ocurra, pero tengo que introducir en mi proceso de diseño técnicas de generación de ideas. Tengo que tener pensamiento visual, tengo que ser capaz de visualizar, tengo capaz de verlo, tengo que en mi sentido de la vista ver lo que hay para poder llegar. Por eso ellos sugieren mucho usar el post-it, los dibujos, contar historias, hacer juegos que provoquen la capacidad de comprender efectivamente, de sentir que el lado derecho del cerebro funcione y que eso lo introduzca en el proceso del diseño del modelo de negocio. Luego crear prototipos, ¿no? En la servilleta, el lienzo, Canvas, ¿no? La prueba de campo, narrarlo, aprender a narrarlo. Les puedo asegurar que el éxito de la mayoría de los que han tenido para convencer a alguien adentro de una organización de que le ponga plata a su proyecto y no a otro, y en el mercado, para que un capital de riesgo le ponga, estabilidad del entrepreneur o del intrapreneur es esencial. Si no cuenta bien su historia, no se la va a vender a nadie, no va a venir capital, que aunque ahí no estaba en la Canva, la plata siempre alguien tiene que aparecer, o sea, la inversión hay que hacerla. O sea que aprender a contar historias es bien relevante. Y por último, análisis de escenario, que son cosas que sí vienen del mundo de la finanza, que nosotros hacemos muchos en nuestra práctica de asesorar a esa compañía, es, tengo que imaginarme potenciales escenarios con los riesgos que tienen, con las posibilidades para poder evaluarlo. O sea, Canvas les sugiere, además, cuando ustedes profundicen el tema, distintas técnicas que vienen del mundo del diseño, no del mundo de la economía, de la finanza o de la estrategia, para pensar su proyecto de negocio. ¿De acuerdo? Esto es cómo ellos proponen mirar un negocio, lo cual no quita que haya que hacer al final, lo vamos a ver ahora, un plan de negocio.
Es decir, y con esto termino, yo voy a hacer este proceso en donde voy a encontrarme seguramente al final con un canvas en donde voy a tener claramente el 9 variable explicado en mi negocio, para gestionarlo, para mejorarlo, para comunicarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, cuando lo voy a ejecutar, les voy a tener que entregar un plan de negocio. ¿De acuerdo? Voy a hacer un plan de negocio al final, lo tengo que documentar. La introducción del modelo es cómo paso de la idea al plan de negocio, paso por este proceso de Canvas. Eso es lo que introduce este conjunto de personas en el mundo del management nuevo al proceso. Con una sustancia muy importante es que no solo me nutro del conocimiento de la finanza, de la economía o de la administración, sino que me nutro del conocimiento que está provocando el mundo del diseño, el mundo de la neurociencia, el mundo de la economía conductual, etcétera, e introducirlo, como estamos seteados de que nos centramos al, ¿no? Ahí Stanislao siempre dice algo que es que uno entra a la escuela, un niño entra a la escuela y en primer año hace 200 preguntas, 300 preguntas y logramos sacarlo en sexto y el tipo no pregunta nada, te repite algo que le dijo el libro, ¿no? O sea, es un proceso fantástico de que le comemos el cerebro, la parte derecha del cerebro. O sea, lo que dice es, tenemos que encontrar, dado que nuestra vida nos va llevando a ser muy racionales, volver a retomar esto, ¿para qué? Para que ese dibujito de variabilidad sea más corto que el proceso tradicional. Así que dicho esto, le dejo la palabra a José y ahora les va a contar casos más concretos y seguramente más entretenidos. Muchas gracias.